tarde, pero así estamos grabando. Y bueno, como les decía, estos sucesos han hecho que la universidad tenga idas y vueltas, pero por suerte, como también durante el gobierno del peronismo, que la universidad se hace gratuita, ¿sí? En donde pueden acceder a la universidad muchos hijos de inmigrantes, muchos hijos de trabajadores que antes no podían, ¿sí? Y también, o sea, como tuvieron sus pros, también tienen sus contras, que durante los gobiernos, los primeros gobiernos peronistas, la universidad deja de ser autónoma, los cargos eran puestos a dedo por el poder político y eran manejados por el gobierno de turno. Y entre todas estas idas y vueltas de la vida política argentina, porque la universidad depende mucho de la vida política argentina, y en el año 83, cuando Raúl Alfonsín devuelve la democracia al país, la universidad enfrenta un proceso de democratización en donde todos los rectores y los decanos puestos a dedo por la última dictadura militar comienzan a hacer actos eleccionarios para poder acceder a ese lugar. Las cátedras empiezan a tener la misma libertad que tenían antes con la reforma, y así sucesivamente, en todos esas nuevas conquistas que las habíamos conquistado en el 18 con la reforma universitaria, pero a través de distintos gobiernos y dictaduras se fueron volviendo para atrás en estas cuestiones. ¿Sí? Por suerte, la universidad que conocemos hoy, con todas sus dificultades, con todas sus faltas de presupuestos en muchas ocasiones, o con presupuestos acotados, como es actualmente, la universidad sale adelante, ¿sí? La universidad sigue repartiendo y sigue, por un lado, repartiendo conocimiento, pero por otro lado, produciendo avances importantísimos a lo que es la sociedad, a lo que es el medio. Como yo les comentaba ayer, nosotros el día de mañana vamos a ser profesionales comprometidos con el medio, profesionales que vamos a dar respuesta a esa sociedad que afuera nos está bancando, y todo eso es a través de, obviamente, el trabajo profesional, pero también desde la investigación, desde la extensión y también desde la docencia universitaria. ¿Sí? Dicho todo esto y haciendo este breve repaso por lo que es la historia de la universidad, espero que hayan leído el manifiesto liminar y espero que hayan visto los videos, ¿sí? De que había 3 invitados: Alberto Rodríguez, Daniel Katz y Alfredo Lazzaretti. Y lo que vamos a hacer ahora es ir charlando cada uno de estos puntos, ¿sí? Y espero que me acompañen y que hablen ustedes también, porque los vamos a ir completando entre todos, y esto es lo que después les va a servir a ustedes como una reelaboración teórica de lo trabajado en la clase para volcarlo a lo que es al trabajo final del ingreso. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta que tengan? Una pregunta. Sí. Yo quería. Sí, el video, la llamada la están grabando. ¿Cómo? La llamada la están grabando, ¿verdad? ¿Hola? No sé si es mi internet. Sí, para que voy a apagar la cámara. A ver si mi Preguntó si internet estaban mejora. grabando la videollamada. Ah, perdón, sí, la estamos grabando. ¿La está emitiendo en algún lado? ¿En algún otro lado? Se oye y no encontré lo están emitiendo. Ah, No, no la estamos emitiendo, pero sí después la vamos a subir al campus. bueno, ¿Se me está escuchando medio cortado, chicos? Un poco nomás, de vez en más o cuando. menos. Vale, que voy a parar mi video a ver si mejora un poco la conexión. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea de ahora, ¿sí? Es que, en base a lo que leímos en el manifiesto liminar, que el manifiesto liminar es lo que se volcó después de la reforma del 18, ¿sí? Esos estudiantes lo que hacen es comunicar, ellos lo llaman a los hombres de América, volcarles todo lo que sucedió y sentar bases, porque también la reforma del 18 lo que hace es sentar bases para los distintos países de Latinoamérica, para que puedan producirse los mismos procesos que se habían producido en Argentina con respecto a la universidad pública. ¿Sí? Así que la idea de ahora es que podamos ir
abro el micrófono a que se animen sobre todo a compartir sus opiniones y a compartir estas características de cada una de los distintos ítems que tenemos acá y que entre todos vayamos armando un concepto de cada una de ellas, ¿sí? Para que nos quede y que lo podamos usar para el trabajo final. Esto después yo se los voy a compartir y les va a quedar para que lo puedan usar, ¿sí? Así que no sé si hay alguien gustoso para comenzar, si no les voy a ir llamando. Pero para que abra el micrófono, ¿sí? O de última, si no tiene el micrófono, lo pueda decir por el chat y vamos a ir hablando sobre cada uno de estos conceptos. ¿Sí? Yo te hago una ¿Hay algún pregunta, Francisco. voluntario? Sí, ¿Cómo se llama lo que teníamos que leer? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el el nombre. manifiesto. El manifiesto, que es un informe que estudiantes enviaron a quién. El manifiesto, mira, acá justamente esto es la información, ¿sí? Del diario. La Gaceta Universitaria se llamaba un diario, una gacetilla de prensa que circulaba en ese momento en la Universidad de Córdoba, ¿sí? Ahí dice que es de la Federación Universitaria de Córdoba. La Federación Manifiesto Universitaria es, perdón, es un documento y profesores recién que formaban parte de los claustros en repudio a la situación universitaria. exacto, o Es un sea, documento que en ese diario lo que hacen ellos es buscar todo lo sucedido, todos los hechos, y lo que lo llaman ellos es que lo comunican a los demás pueblos latinoamericanos, a las demás universidades, para movilizar y que también suceda eso mismo que estaba sucediendo en Córdoba, en las distintas universidades del país y de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscan con el manifiesto liminar, y justamente, como decía Lorena, eran estudiantes, los estudiantes que se manifestaron en ese momento, pero también distintos docentes que eran recientemente graduados y que también participaban de esa movilización y de la reforma del 18. ¿Sí? Así que la idea de lo que tenían que hacer, ir haciendo, entonces, si ya lo leyeron, es de cada uno de estos conceptos, ¿sí? Como juventud, América Latina, universidad, docencia, ciencia y democratización, era sacar un concepto de lo que hable en el manifiesto. Obviamente, no sacar textual la palabra juventud, sino que muchas veces se va a nombrar el concepto, el término, y eso extraerlo para colocarlo acá, ¿sí? Así que, si alguno ya lo fue, mientras lo iba leyendo, iba encontrando estas palabras claves, estaría bueno que ya lo empecemos a ir charlando, y si no, vamos compartiendo la pantalla del manifiesto liminar, y ahí vamos extrayendo los conceptos que teníamos que trabajar para ahora. ¿Sí? No sé si alguno quiere arrancar. Yo me prendo, pero no sé si mandé quiera o si lo hice bien. Está perfecto, está perfecto. No tengamos miedo de equivocarnos, chicos, para eso estamos acá. Ok, Y dale. tengan presente que para eso también está en la universidad, para equivocarse y para aprender. Así que no tengan miedo de decir o de hablar lo que piensen. ¿Sí? Bien. Bueno, yo mientras lo leía destacaba que, o sea, en las 4 páginas hablaban de su lucha, hablaban de cómo manifestar, cómo se sentían ellos esclavos de un sistema que quería imponer cómo las cosas, y también el sistema mismo estaba esclavizando sin amor y sin enseñar. Entonces, yo destaqué, que leí que los jóvenes eran gente destinada a un fin heroico respecto a su lucha. Gente destinada a un fin. Gen- A un fin heroico respecto a su lucha. Bien. Gente desinteresada y pura que no se equivoca en la elección de sus maestros y directores. Desinteresada y. Pura, se equivoca en la Sí. elección de sus maestros y directores. Bien. Perfecto. Bueno, eso es lo que puse.
Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún otro concepto que hayan puesto sobre juventud? ¿Algún otro valiente? ¿Alguna otra variante? Sí, ¿El ahí micrófono? también leí que también no pedían, exigían el derecho de exteriorizar ese pensamiento propio en el campo universitario. Bien. ¿Un otro? Un poder de decisión, quizás. Bien. Yo leí también que como que incitaban a Latinoamérica que lo hagan, como que lo sigan, no eran los únicos que pedían eso. Perfecto, sí. Justamente lo que quieren hacer con este documento es contagiar, ¿sí? Multiplicar ese espíritu de revolución, ese espíritu de reforma, ¿sí? Porque ahora era una imagen que se repetía en todas las universidades, no era solamente lo que estaba pasando en Córdoba, esto pasaba en todas las universidades coetáneas a esa época, ¿sí? A esa universidad, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguno más, o si no, pasamos a América Latina, ¿sí? Que puede ser un concepto, más o menos estuvimos hablando también, que puede ser un concepto del texto o que entiendan ustedes, ¿sí? Que reflexionen ustedes, ¿sí? ¿Alguien más? Yo creo que ya está completo. Córdoba, pero la idea, digamos, tiene que ver con extender, digamos, una noción mucho más universalista, ¿no? O sea, comienza por América Latina, por eso digamos, de protesta frente a estructuras muy anquilosadas, muy estereotipadas, muy arcaicas, de cómo funcionaba la discusión del poder en realidad en el foro universitario, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Las elecciones de rectoría, ¿no? O sea, las elecciones de rectores, ahí es donde estalla la protesta. Tal cual. Un poco discutir por dónde pasaba el poder, decidir hacia dónde iba esa universidad, hacia dónde iba la educación, hacia dónde iban los conceptos y el conocimiento que ellos adquirían, que estaba muy sesgado también por lo que era la mirada de una sociedad totalmente autoritaria. Imagínense, para que tomen noción de la época y del contexto, el país venía de elegir su primer presidente democrático, su primer presidente luego de la ley Sáenz-Peña, que fue Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Es decir, que hasta hace unos años de la reforma universitaria, los presidentes y los gobernadores y el poder político en general se elegía de una manera fraudulenta, en donde solamente votaban la gente de la élite, y luego con la ley Sáenz-Peña cualquiera puede acceder al voto, todos somos iguales ante la ley y todos somos iguales y podemos acceder a votar. Obviamente, en ese momento fue previo a toda una conquista social, como fue el voto femenino, y hasta ese momento, a 1912, las mujeres tampoco votaban, que bueno, que todo eso fue posterior, ¿no? Pero lo que hace la ley Sáenz Peña es permitir el voto a cualquier ciudadano, justamente ciudadano, no ciudadana, para poder acceder a... ¿Sí? Entonces, un poco es como decía Lore, ¿no? Es discutir por dónde pasa el poder, por dónde pasa el poder de la universidad, por dónde pasa el poder de la educación, de formar distintas profesionales y distintos profesionales en ese sentido, ¿sí? ¿Algo más que quieran acotar acá? O si no, pasamos a una noción de universidad. Puse compañeros de lucha por la libertad. De lucha por la libertad.
Sí, eso es lo único que había puesto. Perfecto, sí. Sí, justamente como veníamos hablando, ¿no? Incitaban a que se sumen a esta lucha, que se sumen a esta movilización, de luchar justamente por la libertad, ¿no? Veníamos de obtener, el siglo pasado fue un siglo de muchas conquistas sociales, de muchas conquistas de derechos, y justamente esto fue un pilar fundamental, ¿sí? Ahí están hablando por el chat, esperen que lo leo. ¿Cómo el poder genera desigualdad y justicias? Perfecto, esto lo vamos a poner también, ¿sí? Porque justamente en ese momento el poder estaba en manos de unos pocos, y sobre todo el poder de la universidad. Entonces, eh, claramente no era un poder imparcial y no generaba igualdad de condiciones para todos aquellos que quieran estudiar, ¿sí? Era una universidad elitista, una universidad manejada por unos pocos, ¿sí? ¿Qué podemos poner en la universidad? Yo en universidad puse que era una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad y del pensamiento propio. Me encantó, indispensable para... El desarrollo de la sociedad y el pensamiento propio. Muy bien, o sea, justamente es lo que representa, ¿no? La universidad. Primero para un desarrollo, como dice ahí, del pensamiento propio, un desarrollo personal, porque claramente nosotros cuando ingresamos a la universidad, justamente ustedes están motivados por el día de mañana recibirse de técnicos en comunicación audiovisual, yo como arquitecto, ¿sí? Pero también es entender que estamos contribuyendo a una sociedad mejor y entendiendo que esa sociedad es la que hace que nosotros podamos estar hoy acá. Entonces, entender que nosotros no solamente ingresamos a la facultad y a la universidad por una voluntad propia de profesionalizarnos a nosotros, sino porque estamos también para contribuir con el bien de una sociedad, ¿sí? El desarrollo de una comunidad es fundamental. Nosotros el día de mañana no vamos a ser profesionales aislados, sino que vamos a ser profesionales que vamos a trabajar en conjunto, primero con otras profesiones, pero sobre todo ante una sociedad que nos busca para dar respuestas, ¿sí? Justamente todas nuestras profesiones, su función es solucionar un problema, es satisfacer una necesidad, es proveer un servicio, es acompañar a alguien que nos necesita, en mayor o menor medida, ¿sí? Pero tenemos que apuntar a eso, ¿sí? Bien, ¿algo más? ¿Universidad? Yo puse algo. Dale, decime. Lo voy a leer despacio. Yo puse Dale. lugar donde se debe vivir y contemplar la libertad Sí, y no una opresión clerical sin misericordia, sí. moral, estimulación y engaño disfrazado de legalidad. Bien, justamente lo que pasaba por esas universidades, por esa situación de educación, era justamente esa opresión clerical, ¿no? Clerical viene del clero, y justamente era una simulación, porque como les decía anteriormente, las cosas se manejaban por ser amigos de, por ser familiar de, ¿sí? Y estaba todo, o sea, era todo muy turbio en ese momento, pero ya les digo, era en un contexto en donde hasta hace unos pocos años atrás no votaba cualquiera en la Argentina, ¿sí? Recién a partir de 1912, imagínense esto, 1918, es donde se empieza a asomar un proceso que no solamente pasa en Argentina, sino pasa en muchos países de Latinoamérica. Por eso América Latina es una palabra tan fundamental para hablar del manifiesto lineal y de la reforma universitaria. ¿Sí? Bien, vamos con docencia universitaria. ¿Quién tiene algo para decir, para escribir? A ver, alguno que no haya hablado, que se anime también.
o que quiera decir algo por el chat. Ahí dice autónoma, eso para universidad. A ver, vamos a... Una institución donde se centra en la lucha por los derechos, bien, y ahí hay una definición que dice la universidad se puede poner derechos para todos, perfecto, ¿sí? Y también una conquista, digamos, ahí cuando hablamos de derecho para todos, es que antes también en la universidad no podía llegar cualquiera, ¿sí? Hasta ese momento la universidad justamente era un privilegio, que como ahí el último mensaje que no llegué a leer de quién era, dice, como dice en la foto, que la educación es un derecho y un privilegio para pocos. Claro, justamente, así como acceder a cargos era de esa manera tan irracional, acceder a la universidad también. Un hijo de un trabajador, un inmigrante, era muy raro que pueda llegar. ¿Sí? Lamentablemente tenías que ser o de una familia acomodada de la sociedad en ese momento para poder ingresar a profesionalizarse, ¿no? A estudiar. ¿Sí? Entonces, justamente, hoy por hoy, la educación es un para todos y podemos acceder. ¿Sí? Bien. Podemos decir. ¿Cómo que dijiste? En docencia universitaria. Ahí veo que están diciendo, bueno. Creadores de belleza del... Que yo dejo que participen los demás. Dale. Yo entendí como que estaban muy alejados de lo que era el estudiante, como que no se sentían identificados los estudiantes con lo que era respecto a los profesores. Como que se sentían alejados espiritualmente en cuanto a lo que ellos planteaban. No sé si está bien. Perfecto. ¿Y sabes por qué está bien? Porque acá esto justamente habla de una bisagra, como decía anteriormente, en la historia universitaria argentina, y nosotros tenemos dos visiones de docencia universitaria, o sea, en este momento, digamos, de la reforma. Porque por un lado, la docencia universitaria, como dice esa frase, la docencia estaba viciado por las mismas concepciones que eran los que manejaban la universidad y los que decidían todo lo que venimos hablando, eran los mismos que estaban dando clases y, digamos, esa misma élite que gobernaba, que daba clases, que dirigía las universidades, que dirigía las iglesias, y era parte de un mismo proceso. Ahora bien, ¿qué es lo que se busca con esta reforma y cuál es esa bisagra? Es que justamente la docencia se tenía que acceder a la docencia a través de concursos, ¿sí? Hoy por hoy, como les decía anteriormente, para acceder a un cargo en la facultad para ser docente, se tiene que hacer un concurso de oposición a antecedentes en el cual se puede presentar cualquier persona que esté capacitado para los requisitos que se establecen en la convocatoria, ¿no es cierto? Pero se expone ante un jurado y se evalúa si está capacitado o no, o capacitada o no. Antes esto no sucedía, ¿sí? Y bueno, como decía otra de las frases también, ¿no? Construir, promover el aprendizaje, la práctica, esas son cuestiones que se apuntaba a lo que se buscaba con esa docencia universitaria, que era muy distinto a lo que estaba en ese momento, ¿sí? A ver el chat, si alguien más puso algo. Promover, creadores. No sé si alguien más quiere acotar algo por el chat o por el micrófono, ¿sí? O algo que crean ustedes también de lo que es hoy, ¿no? La docencia universitaria es uno de los pilares de la universidad actual, ¿sí? Así como lo que es la investigación, como es la extensión, una de ellas es la docencia. Y ustedes mismos pueden ingresar en docencia una vez terminado de cursar una materia, como adscriptos, y luego concursar, ¿sí? Juanjo hace un rato mencionaba esa carrera docente que comienza con la inscripción y termina, no termina, ¿no? Pero el punto más alto sería llegar a ser un titular de una cátedra. Y justamente, por ejemplo, nosotros, los tutores pares, vamos a este cargo por haber concursado, ¿sí?
Yo, por ejemplo, soy ayudante de cátedra en arquitectura en una materia que se llama Introducción a la Comunicación Visual, y también tuve que concursar un concurso de oposición a antecedentes, en donde se me evaluó para el cargo, y eso ustedes lo pueden hacer, digamos, en segundo año, una vez que aprueben las materias de primero, pueden arrancar como adscriptos en una cátedra y luego poder concursar. Esa figura se llama ayudante estudiante, ¿sí? Y luego, bueno, como graduados, seguir contribuyendo, bien como adscriptos o como concursando y llegar a un cargo de docente, de titular de cátedra y demás, ¿sí? A ver, acá están haciendo más frases. Esta ya la leí. Esta. Los docentes tenían una especie de derecho divino que ellos mismos creaban. Bien. Eso también lo vamos a agregar acá arriba, ¿sí? Porque es un poco el concepto de lo que era, ¿sí? Pues, si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor de los que aprenden. Perfecto. Lo vamos a poner también acá. Sí, lo vamos a bajar. Sí. Y creo que hay una última frase que dice: la reforma cuestiona el predominio de una casta. Perfecto. Bien. Ahora lo voy a poner acá. Y esta última frase que dice: gente allegada y difícil de llegar por distancia moral. También. Esto. Sí. Bien. Bueno, todo esto es, imagínense a lo que están enfrentando todos esos estudiantes de esa coyuntura estudiantil, quizás aquellos que dijeron: esto no puede seguir así, ¿sí? Y hay que modificarlo. Bueno, esperen que después lo acomodo, lo vamos a hacer entrar todo. No, imagínense, todo esto es el contexto, el contextualizar esa situación en ese momento, ¿sí? Bien, en ciencia, ¿encontraron algo para poner acá? ¿Algo que crean correcto para poner? Ahí están poniendo en el chat. Sí, ¿está hablando alguien? Sí, yo. Una pregunta, es que se colgó varias veces y quizás que no escuché. Pese a que lo estamos haciendo ahora, ¿nosotros también tenemos que hacer el nuestro o eso lo hace? La idea es que lo vayamos haciendo colaborativamente y que después les quede a ustedes, porque esto lo van a volcar al trabajo final, ¿sí? Sí, pero tenemos que hacerlo como este después o... Ustedes al trabajo final van a usar esto, ves que lo tienen que hacer textual y con el mismo formato, pero ustedes todo esto lo van a ir volcando en sus láminas finales, ¿sí? Bueno. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Acá una de las frases dice: la universidad estaba apartada de la ciencia y de las disciplinas modernas. Tengan en cuenta de que justamente la Iglesia a lo largo de la historia fue una de las principales opositoras a los descubrimientos de la ciencia, a todo lo que tenía que ver con lo que no era lo que decía Dios y lo que ellos profesaban, ¿sí? Ahí dice: la ciencia es la que escucha una verdad o la que experimenta para crearla o comprobarla, ¿sí? Perfecto. Después acá dice: la ciencia se comprueba, no se cree, no se escucha la verdad. Después acá dice: los métodos docentes eran estrictamente dogmáticos, contribuyendo a mantener la universidad lejos de la ciencia y disciplinas modernas. Bien, bueno, eso es un poco la frase que estaba por acá, ¿sí? Como que arranca desde antes, ¿sí? Pero bueno, más que nada es lo que venimos hablando, ¿sí? Es ese concepto de universidad alejada de la modernidad en ese momento, un concepto de universidad totalmente alejada de lo que los estudiantes pretendían en ese momento, ¿no? A ver, ahí siguen diciendo algo por el chat.
ciencia traería libertad, la esclavitud, rutina y sumisión. Perfecto. Bien. Vamos a ver algo abajo. Sí. Y bueno, y nos metemos en el último concepto, ¿sí? Porque ya de ciencia no me entra mucho más, ¿sí? Que habla de la democratización. ¿Sí? La verdad que esto es un término que engloba todo lo que venimos hablando, ¿sí? Porque justamente lo que busca la reforma es democratizar la enseñanza, ¿sí? Que la enseñanza se reparta de igual manera. ¿Cómo, Mariano? Ahí es donde se crea el cogobierno, digamos. Justamente, tanto antes de la reforma como en las dictaduras, ¿sí? Lo que pasaba era que el gobierno de la universidad, el gobierno de la facultad, que es como decía Mariano, el cogobierno, ¿sí? Quedaba obsoleto, o sea, no existía. Hoy por hoy, el gobierno de la facultad y la universidad, el cuerpo estudiantil tiene una presencia importante, tiene voz y tiene voto a la hora de tomar decisiones, a la hora de, por ejemplo, crear carreras nuevas, a la hora, por ejemplo, de modificar planes de estudio, ¿sí? Y así sucesivamente. Claro, Entonces, está el centro de estudiantes, el consejo académico, el rectorado después, como el jueves vamos a tener una charla que habla justamente del cogobierno. Pero como bien decía Mariano, nosotros como estudiantes tenemos, por un lado, la representación en el cogobierno de la facultad. Por ejemplo, yo soy consejero académico, ¿sí? Y también tenemos el centro de estudiantes, que el centro de estudiantes es el gremio de los estudiantes. También están los consejos departamentales, que son donde se abordan las cuestiones directamente relacionadas con los contenidos de las carreras, que también hay representación estudiantil, docentes y como graduados. Y en el consejo académico se discute y se tratan todos estos temas que hacen al funcionamiento de la facultad, ¿no? Por ejemplo, yo como consejero académico he votado tanto designaciones de docentes como renuncias, como cargos, digamos, cuando uno concursa, el consejo académico vota para ver si se aprueba ese lugar o no, y demás cuestiones así, ¿sí? O obviamente proyectos que hacen a la mejora de la facultad, ¿no? Veo que ahí están por el chat. A ver, acá hay uno largo que dice sostienen demos. Bien, esto lo vamos a poner. A ver, o sea, este es bastante largo. Opa. Sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes. El concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un director o maestro en un hogar de estudiantes universitarios no solo puede apoyar a la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los estudios. ¿Sí? Eso es un poco lo que estábamos hablando recién. Se reclama un gobierno estrictamente democrático por parte de los estudiantes. Bien. Bien. Bueno, acá es más o menos la misma frase. Vamos a copiar esta, que es la misma que decían por ahí. ¿Sí? Bien. Acá vamos a dejarla por acá afuera. ¿Sí? Y acá Juan dice facilitar el acceso a todos los que quieran una formación. Tal cual, ¿sí? Democratizar eso, ¿no? Abrir tanto la toma de decisiones, como abrir el acceso, como abrir la permanencia, ¿sí? Entonces, justamente, la democratización lo que busca es eso, la reforma universitaria lo que busca es eso, que cualquier argentina puede ingresar a la universidad. Obviamente, cuando digo cualquier argentina, sabemos, porque conocemos la historia, y sabemos que la mujer a lo largo de la historia, y sobre todo a lo largo de estos últimos tiempos, ha tenido bastantes logros y es una lucha que se viene dando, pero en su momento la mujer tampoco accedía a la universidad. Así como les comentaba hace un rato, que no se votaba, obviamente, y ya lo saben, no había estudiantes mujeres,
y incluso muchas de las primeras mujeres universitarias tuvieron que dar una fuerte pelea porque en las universidades se aceptaba, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, fue Julieta Lanteri, o fue Elvira Rawson de Lepian, que fueron médicas, primeras médicas argentinas, que tuvieron que también recorrer muchas universidades para que se las pueda admitir, porque en ese momento no se consideraba que una mujer pueda estudiar y que una mujer pueda ser profesional, ¿no? Obviamente estamos hablando de hace un siglo atrás, pero bueno, eso es un poco la lucha que también va paralelamente a la reforma universitaria, y que es un conjunto de todo lo que hoy conocemos, de todo lo que hoy tenemos, pero que para que pasen todas esas cosas hubo mucha gente que incluso dio la vida para que se pueda lograr lo que hoy tenemos. Por ahí en el chat preguntan, ¿en qué año la mujer entra a la universidad? Mirá, la verdad que no hay un año exacto, ¿sí? Así como la primera votación. ¿Por qué? Porque hubo muchas mujeres que, como les decía recién, que tuvieron una larga lucha y, por ejemplo, tenían que, incluso algunas de ellas tuvieron que disfrazarse para poder acceder a la educación, muchas de ellas tuvieron que mentir para poder acceder, digo. Entonces, primero hubo ciertos casos puntuales que hoy por hoy ya quedan en anécdotas, y luego comienza a haber un masivo ingreso de mujeres a la educación universitaria, pero ya te digo, no fue un suceso como por ejemplo el voto universal y el voto femenino, que así digamos, a partir de esta fecha se votó o se estudió por primera vez, ¿sí? Pero bueno, más o menos desde antes de la reforma universitaria ya existen estos primeros casos que recién les comentaba, de mujeres, sobre todo estas mujeres que querían estudiar medicina y no se las aceptaba, porque también en ese momento para lo único que les permitían el ingreso a las mujeres era para estudiar maestro, ¿sí? Maestra de grado, y esa era como la única concepción que en la época se tenía, ¿no? También en ese rol de que la mujer, que se consigue que la mujer cuida, que la mujer estaba en ese momento a cargo solamente de los hijos, es decir, esa concepción que se traía obviamente de una sociedad totalmente anticuada, una sociedad machista, y que son todas esas luchas que se fueron dando a lo largo de la historia, ¿sí? A ver si hay algo más por el chat. Tal cual, una sociedad conservadora, ¿sí? Tal cual, ahí como dice la primera mujer universitaria, es Cecilia Grierson, que fue la primera médica, que también Cecilia participa de una revolución que fue anterior a la reforma universitaria, que es la revolución del parque, que fue o sea, de la reforma universitaria fueron 30 años antes, es decir, era un contexto político muy revolucionario, porque había muchas causas que eran injustas, muchas causas, sobre todo los gobiernos autoritarios, y todo eso se veía reflejado y relacionado tanto en la universidad como en la política argentina y demás. Y Cecilia participa de esta revolución ya como médica, siendo una de las mujeres más notables de la época y con más reconocimiento, ¿sí? Bueno, y ahora espero que también hayan podido ver los videitos, ¿sí? O sea, era un video que tenía 3 entrevistas. Una de ellas era Alberto Rodríguez, otro es Daniel Katz y otro Alfredo Lazzaretti, ¿sí? Que hablan de su época como estudiantes, que fueron atravesados por la última dictadura militar, y que luego fueron personalidades que en ese momento eran militantes de la universidad, que obviamente con la dictadura su militancia se vio interrumpida, porque ustedes saben, tanto los partidos políticos como las agrupaciones, era un delito participar o militar, y que luego con la democracia en el 83 pueden volver a participar, y sin ir más lejos, Alfredo Lazzaretti es hoy el rector de la universidad, Daniel Katz fue intendente de la localidad de Mar del Plata, Daniel es arquitecto, Daniel se recibió en nuestra facultad, y Alberto Rodríguez, si no mal recuerdo, es funcionario de la universidad y también de la Facultad de Derecho, si no mal recuerdo.
Y ahora lo que vamos a ir haciendo es ir haciendo un punteadito con lo mismo, pero ir completando en estas tres variables lo que van diciendo en estas variables de por acá, ¿sí? Así que bueno, si alguno, como recién, quiere decirlo por el chat o por el micrófono, vamos primero a ver en qué unidad académica estudió cada uno. Unidad académica es la facultad, ¿no? Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Facultad de Abogacía y demás. Ahí Carla está hablando por el chat. Carla dice, Alberto Rodríguez, Derecho, 1981. Bien, vamos a poner Derecho y el año que ingresó, ¿sí? Vamos a colocar acá, Derecho. El examen de ingreso, vamos a la siguiente variable que dice, ¿cómo era el examen de ingreso? El examen de ingreso era minoritario, de 600 personas entraban 50. Vamos a copiar y pegar esto. Y justamente de las tres entrevistas lo que tienen un punto en común, más allá de ser de distintas facultades, es justamente esto, ¿no? El ingreso era restricto, el ingreso de muchos aspirantes que habían pasaban por un filtro, sí, había un poco más de zoom, pasaban por un filtro, un examen de ingreso, de los cuales era muy estricto, ¿sí? Era muy exhaustivo, ¿sí? Y justamente se volvía para atrás con esto de la universidad, que es un derecho para todos, como hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Esto sucedía en la última dictadura militar. Después aparecen muchas reservas, fuerzas de seguridad, Fuerza Armada o graduados universitarios. Claro, esto era con respecto también al curso de ingreso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también entraban los hijos de, ¿sí? O los amigos de ciertas personalidades, ciertos gobernantes. Esto vamos a poner por acá. Después, un nivel muy alto de competencia sin lazos de compañerismo. Justamente eso era lo que generaba este curso de ingreso. ¿Por qué? En una de las entrevistas también lo dice. Vos estabas sentado en un aula y tenías, no sé, 400 personas al lado y sabías que de todos esos compañeros iban a ingresar 20, 30. Entonces no se generaba un compañerismo, se generaba una competencia, porque era o el lugar de él o el lugar mío, ¿sí? Entonces eso era lo que generaba en ese momento esa idea de ingreso restricto, ¿sí? ¿Alguien más tiene algo para aportar? ¿Viste Alberto Rodríguez? Bien. De las chequeras lo que puede pasar es que justamente capaz que Alberto no lo ha logrado, ¿sí? Pero bueno, si no después, ¿sí? De Daniel Katz, ¿qué podemos decir? ¿En qué unidad académica Fue se desempeñó? en la de arquitectura. Perfecto. Muy bien. Y también lo mismo, era una competencia feroz y era de cupo, era un toque más, era 80. ¿Y cómo era el cupo? De 80. También, otra de las cuestiones, no recuerdo si lo mencionaban justamente en la entrevista, era que en esos momentos muchas carreras se cerraron, ¿sí? Porque justamente quienes estaban a cargo de esas dictaduras consideraban que eran carreras que no les servían a ellos o no les servían a la sociedad con simple, digamos, concepción de ellos, ¿no es cierto? No era algo que la sociedad validara, porque justamente ni siquiera validara que ellos estaban ahí, ¿no? Pero en muchas facultades, sobre todo en nuestra universidad, se cerraron distintas carreras, y también esto de abrir carreras nuevas y de generar nuevos campos de conocimiento fue justamente en la democracia, ¿no?
Y justamente la Tecnicatura en Comunicación Audiovisual es una carrera muy nueva, es una carrera que inició en el 2017, los primeros ingresantes, ¿sí? Primero se dictaba en Miramar, luego viene al complejo, digamos, viene a la facultad, a la sede de esta facultad. Pero esto de empezar a crear nuevas presentaciones y campos temáticos, viene todo con la democracia, viene todo con estas nuevas concepciones de poder generar conocimiento para todos, ¿sí? Y todo lo que hablábamos recién, ¿sí? Después, características generales del curso de ingreso, decía algo distinto a lo que decía Alberto Rodríguez, ¿qué comentaba? Ahí está, mirá, Milagros dice, tenía un examen de ingreso difícil, tenía materias no afines a la carrera y muchos quedaban afuera. Sí, ¿Qué había pasa? dicho Sí. que tuvieron que rendir física y matemática, que no tenían nada que ver con arquitectura, ponele. Tal cual. Capaz que el examen de ingreso para todas las carreras era física y matemática, y no sé, biología, que eran justamente para hacer un filtro, ¿no? Que también cuando ayer me preguntaban, o en estos días por mensaje, si había exámenes, qué contenidos se ven en el curso de ingreso, lo que busca este curso de ingreso es generar esto, ¿no? Conciencia universitaria, es que ustedes ingresen a la universidad, ingresen a la carrera, sabiendo dónde están ingresando, ¿sí? Sabiendo todo lo que pasó antes que ustedes estén acá. Porque justamente no solo se van a recibir de técnicos o técnicas, o en el caso de las demás carreras, de arquitectos, diseñadores y demás, sino que también empiezan a ser ciudadanos de una comunidad universitaria y miembros de una sociedad. Y es importante que entendamos que esa sociedad es quien nos banca, y esa sociedad es a quien tenemos que salir nosotros el día de mañana a responder sus necesidades. Entonces, eso es una concepción de esta universidad moderna y esta universidad actual que tenemos, ¿sí? ¿Algo más para agregar? Tenían talonarios. Bien, eso es con respecto al último punto que habla de las chequeras. ¿Qué pasó en la última dictadura militar? La educación vuelve a ser arancelada, ¿sí? Es decir, vos para ir a rendir tenías que presentar tu talonario y tenían que ver si vos tenías todas las cuotas al día. Y ahí podías empezar a rendir, ¿sí? Que justamente es un retroceso. Hace un rato hablábamos de una de las medidas del peronismo, que era la gratuidad, que hace poco tiempo cumplió 75 años de gratuidad, y justamente fue interrumpida en la última dictadura, en donde los estudiantes y las estudiantes tenían que pagar para poder estudiar y rendir, ¿sí? Entonces, lo mismo, el concepto de educación para todos ya no es para todos, el concepto de que el derecho adquirido tampoco, ¿sí? Y justamente estos retrocesos en este derrotero, ¿sí? ¿Algo más que agregar? Alfredo Lacetti. Y que aparecía. El 81. Sigue siendo el actual rector, Lacetti, ¿no? ¿Cómo? Se me mezclaron dos audios. Digo, si sigue siendo el actual rector. Sí, Lacetti es el rector. Esto lo vamos a ver un poco más el jueves, pero justamente los periodos de decano y de rector duran 4 años, así como las presidenciales. Y este año, justamente en el 2020, se elige rector y se elige decano. Por eso es muy importante que ustedes entren a la universidad sabiendo que ustedes tienen poder dentro de la universidad y la facultad y que son una parte fundamental acá en unos meses para elegir qué camino, qué facultad queremos y qué universidad queremos, porque ustedes, si bien no se vota directamente, es decir, ustedes no van a meter una boleta que diga Alfredo Lazaretti o quien sea el nombre, ¿sí?, del rector o de decano, sino que ustedes
van a votar a los representantes que después se van a sentar a levantar la mano por uno u otro candidato o candidata. Entonces, esto lo tenemos que tener presente, ya el jueves lo vamos a hablar un poco más, pero es importante que ya vayamos teniendo esta conducta y esta conciencia universitaria. ¿Sí? Bien, acá decía que quería estudiar ciencias económicas, pero se fue a administración porque la estudiaban menos y tenía más posibilidades de entrar. Bien, eso es también un dato de color, que lo que quería tener menos o más posibilidades de entrar. ¿Sí? Eso era estricto, sistema de cupos, la universidad estaba intervenida. Solo vamos a poner el tercer ítem. ¿Sí? Vamos a poner por acá. Y después dice, chequera arancelaria que se controlaba cuando hace exámenes finales en las protestas realizadas previo a la recuperación de la democracia. Una de las acciones fue la quema de las chequeras. Justamente eso es a lo que apuntaba este último punto, este último ítem, que habla justamente de esa quema de chequeras, que en un acto de protesta y de rebeldía, los estudiantes lo que hacen simbólicamente es quemar esas chequeras que simbolizaba justamente eso, ¿no? El quemar ese sistema arancelario que permitía que solamente algunos pocos ingresen a la universidad, ¿sí? Que justamente, ¿no? Este ida y vuelta todos los logros y las conquistas de la universidad pública fueron e hicieron que se vayan logrando y a su vez haciendo para atrás estas cuestiones, y justamente en la vuelta a la democracia en el 83, la universidad vuelve a ser democrática, vuelve a ser gratuita, vuelve a ser para todos y para todas, y vuelve a tener esa concepción reformista que se logra en la reforma del 18. ¿Sí? Y así, colaborativamente, completamos estas dos actividades, ¿sí? La idea era que se genere esto, era que ustedes puedan hablar, puedan escribir por el chat o habilitar el micrófono, y entre todos vayamos colaborando a entender qué universidad tenemos y qué universidad teníamos, ¿sí? Justamente de dónde veníamos y hacia dónde vamos. Entender que si estamos acá es porque antes de nosotros pasaron muchas personas que, como les decía, hoy incluso algunos dieron su vida para nosotros poder tener la universidad que tenemos, ¿sí? Y la verdad que eso es una concepción que tenemos que tener, que tenemos que respetar, y que tenemos sobre todas las cosas, tener conciencia, ¿sí? Así como para ir a votar en una elección presidencial o de gobernador, tenemos que entender también de que hubo mucha gente que hoy, muchos argentinos y argentinas que hoy nos faltan, que dieron la vida por eso, también nos faltan compañeros de nosotros, así como les mostraba a Silvia Fier, a Coca Maggi, ¿sí? Eran estudiantes que estaban comprometidos con la causa, eran estudiantes que buscaban devolverle a esa universidad en el medio de la dictadura los logros que se hicieron con la reforma universitaria, ¿sí? No podemos concebir una universidad que no sea reformista, una universidad que no sea laica, que no sea gratuita, que no sea autónoma y cogobernada. Por suerte, esas discusiones hoy no las tenemos. Hoy, como les decía hace un rato, yo soy consejero académico y yo soy militante de una agrupación política dentro de la universidad, y la verdad que no son las mismas luchas las que tengo, las que tuve yo con 18, o como las que tuvieron un montón de personas y argentinos y argentinas que desaparecieron en la última dictadura militar, pero la lucha por la universidad siempre se mantiene, y por eso está bueno que ustedes entiendan esta concepción y cuando estén ingresando a la universidad, que ya lo están haciendo, ya son ciudadanos y ciudadanas universitarias, sientan este compromiso de trabajar por la universidad que queremos, ¿sí? Porque realmente tenemos participación, tenemos voto, ¿sí? Porque justamente es cogobernada, porque justamente los estudiantes somos una parte fundamental de manejo de la universidad y la facultad. Entonces es fundamental que tengamos esta conciencia universitaria, ¿sí? Lo que acabamos de hacer colaborativamente está buenísimo que pase,
está buenísimo que entre todos podamos elaborar distintos conceptos y poder hilar ese modelo de universidad que queremos o que teníamos y que sabemos que no queremos volver, ¿sí? Así que la verdad que felicito porque se dio una dinámica linda, logramos terminar un cuadrito de 2 actividades totalmente distintas entre todos y entre todas, tratando de ir habilitando el micrófono o el chat, así que la verdad que estuvo buenísimo. Esto ahora yo después se los voy a subir, ¿sí? Cualquier cosa mañana les aviso dónde queda colgado, pero se los voy a subir para que ustedes puedan ingresar y chequearlo. ¿Para qué? Para hacer el trabajo final, ¿sí? Todo lo que fueron tomando nota hoy, o lo que fueron escuchando, o si después vuelven a ver las teóricas o esta clase, va a ser para volcarlo en esas 2 láminas, ¿sí? Recuerden cómo son las láminas. La primera lámina, tiene que ver con todo esto, con la historia universitaria, con la universidad que vamos a ver el jueves. Y la segunda lámina, más específicamente de la carrera que eligieron, ¿sí? Así que, bueno, por mi parte, nuevamente felicitarlos y felicitarlas porque Una se dio una pregunta. dinámica linda. Sí, Sí, veo que están mencionando mucho el jueves, entonces te pregunto, mañana miércoles, ¿hay clase de estas o no hay? ay, no te escuché. ¿Mañana qué? Preguntó si Miércoles. mañana había alguna llamada. Mañana, o sea, toda esta semana y la semana siguiente va a ser ¿sí? Mañana vamos a tener, No, porque así como justo- hicimos la teórica, digamos, como conocimiento básico, sí. No, porque está mencionando todo el tiempo el jueves y parece como que vamos a tener la próxima clase el jueves, por eso parecía. No. El jueves lo que vamos a hacer es hablar del gobierno y ciudadanía universitaria, que es un tema que se relaciona con todo eso, muchos de los conceptos que yo les decía, bueno, esto el jueves vamos a mañana Bueno. una charla teórica sobre técnicas de estudio y distintos mecanismos, ¿sí? ¿Sobre qué técnicas sobre de todo en estudio? las personas como las nuestras, técnicas de estudio y distintos mecanismos, ¿sí? Básicos, virtuales, una charla si después lo trabaja acá, ¿sí? Eso llegar a ver después. Y lo que vamos a hacer con eso es trabajarlo para la segunda lámina. ¿Sí? ¿Se entendió? Gracias. Esto sí se entendió perfecto. Sí, entendí. Mi pregunta igual va por un tema más que nada organizativo, porque me mandaron un mail ayer de que las clases empiezan el 19 de julio, ¿puede ser? En la facultad, no es el 1 de abril que empezaban. No sé de dónde te llegó ese mail, pero no es una información. O sea, puede ser que el 1 de julio lo que hace sea alguna inscripción. ¿Cómo? De la misma universidad me llegó un mail porque yo envié porque no me podía matricular. Me dijeron que las clases empezaban el 19 de julio, entonces me quedó como esa confusión, por eso pregunto. Quizás sí, con una fecha de presentación de documentación o algo por el estilo, o de los listados definitivos, algo por el estilo. Pero la cursada empieza, o sea, luego que terminamos el curso de ingreso, se van a habilitar las. Sí, ahora termina el curso de ingreso. Fran, ¿te puedo hacer una pregunta? Vamos a ver el programa, pero. ¿Sí? Yo ya me inscribí a las materias que son cuatrimestre. ¿Está bien? Porque mencionaste que va a ser en un futuro, ahora en unos días. ¿No hay ningún problema? ¿O lo voy a tener que hacer de vuelta? ¿Cómo te inscribiste? Claro, a través del SIU ya me aparecía para inscribirme a las materias cuatrimestrales. Bueno, eso.
Ahora lo voy a consultar porque supuestamente todavía no está habilitada la inscripción, pero bueno, mañana les confirmo bien, ¿sí? Dale, Pero la genial. Yo ya inscripción, capaz que otra persona también pudo, por eso. la inscripción siempre se realiza una vez terminado el curso de ingreso, sobre todo porque vieron que hay muchos que todavía no se encuentran validados a nivel universidad, entonces significa que todavía no pueden acceder al SIU. Yo mañana les confirmo bien y averiguo por qué pudieron anotarse, ¿sí? Ok, A ver si te tenés que muchas volver a gracias. anotar o no, ¿vale? Bueno, puede ser porque soy reingresante. Igualmente yo el año pasado hice el curso de ingreso. Puede ser por eso. Puede ser entonces, porque ya estás inscrito en la universidad. Yo vengo de humanidades y sin embargo tampoco he quedado. Capaz que hay que esperar hasta el 15. Dale, acá ahora lo consulto bien, pero, o sea, si son ingresantes es muy probable que no. Por ahí lo que cuenta Juan es porque justamente ya está inscrito y habilitado en el SIU. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna otra consulta por el chat. Bueno, ya hablaban de la inscripción. Perfecto. Bueno, nada, antes que se me empiecen a ir todos. Como les decía, apagué la cámara, disculpen, es para que me mejore la conexión, pero no es que no quiera dar la cara, es por eso, justamente. No, bueno, mañana, recuerden, tenemos el mismo horario, a las 14 arrancamos, ¿sí? Con la charla general de siempre, como les decía recién, técnicas de estudio y distintos mecanismos gráficos, escritos, visuales y demás. Eso mañana a las 2 de la tarde. Y el mismo horario, a las 16:30, nos reencontramos acá nosotros. ¿Sí? La idea de la actividad de hoy, que yo después se las voy a subir, fue a modo de resumen de todo lo trabajado hoy. Ustedes no lo tienen que estar listo, no lo tienen que entregar, sino que lo de hoy les va a servir a ustedes para volcarlo en la lámina final. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Buenísimo. Por otra parte, nada, quienes tengan alguna consulta con respecto a los grupos, a la matriculación y demás, nos quedamos acá viéndolo, así como hicimos al principio, chequeando directamente en el campus. Y para aquellos que no tengan ninguna consulta relacionada a eso, bueno, a ver si tienen alguna consulta distinta, también se pueden quedar. Pero si no tienen ninguna consulta, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. ¿Sí? Gracias. Y una cuestión que les anticipo, mañana en la reunión de las 2 de la tarde, lo que vamos a hacer es el deshabilitar el chat, ¿sí? Porque, bueno, entre ayer y hoy estuvieron bastante dispersos, escribiendo, contestando, riéndose por el chat. Y la verdad que hoy nos manifestaron los docentes que dieron la clase de hoy, que se sintieron muy incómodos, ¿sí? Y que no se sintieron bien dando la clase de hoy, por justamente lo que iban leyendo en el chat. Así que les pido por favor que reflexionemos, que seamos mañana un poquito más respetuosos, ¿sí? Estamos ingresando por voluntad propia a la universidad, y les pido por favor que tengan eso en cuenta, ¿sí? Sobre todo porque los docentes de hoy se sintieron incómodos y vinieron con toda la onda del mundo a darnos una teórica y hablamos de ciudadanía y historia universitaria nosotros, ¿sí? Así que espero que mañana tengamos un poco más de respeto, ¿sí? No solamente mañana, sino en toda la carrera y en toda la vida, porque acá recuerden, se están formando como profesionales, ¿sí? No estamos ni en el jardín, ni en la primaria, ni en la secundaria. Entonces, está buenísimo que tengamos una conciencia justamente más consciente y más maduro, ¿sí? Mañana, como dicen en el chat, a las 2 es en el mismo link, ¿sí? La charla general y en el mismo link de nuestra reunión de la comisión, ¿sí? Las libero, nos vemos mañana con todas las pilas. Quien tenga alguna consulta, se queda conmigo, ¿sí? Chau chicos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chau, chau. Chao. Chau, chau chicos. Nos vemos. Nos vemos mañana. ¿Alguien tiene alguna consulta, chicos? Que me quieren ir diciendo sobre el grupo, matriculación. Ahí Gabriel, me dice por el chat, para que Gabriel.
Gabriel. Yo tengo en verdad no es relacionado a esto. Bien, ahora que le contesto a Gabriel. Las clases quedan. Así que, sí. Sí, Lucas hablaba. Lucas, sí. No me puedo registrar al SIU. Igualmente ya mandé mail y demás, pero no sé. Nada. Que mirá, en el SIU lo que está pasando solamente es que todavía no te validaron, ¿sí? Desde la universidad todavía no te validaron. Tranquilo, porque está pasando a varios. ¿Qué pasa? Hay 22.000 inscritos en la universidad, preinscritos en la universidad, y en el departamento de ingresos llevan habilitados más o menos 10.000. Así que es muy probable que estés entre los otros 12.000 que todavía no se te validan. En el correr de este tiempo va a pasar que te validen, así que no pasa nada, no te desesperes. Y a veces no puedes ingresar al SIU. Una vez que estés validado, vas a poder acceder. ¿Sí? ¿Ellos me validan solo o yo tengo que hacer la petición de que me validen? ¿Cómo es? No, ya está. O sea, vos una vez que presentaste toda la documentación, la presentaste, fíjate, viste que vos seguís el trámite en la página y tienes que hacer validado o pendiente, ¿sí? Automáticamente cuando te validen te va a aparecer validado y automáticamente vas a poder entrar al archivo guaraní. A lo sumo te llegará un mail avisándote los pasos a seguir, pero no tendrías que iniciar ningún trámite de más o algo por el estilo, ¿sí? Ah, bien. Así que tranqui que te van a invitar. Por eso, lo que hablábamos recién de las inscripciones a las materias, que se hace por el SIU Guaraní, todavía no es, porque hay muchos que todavía no pueden empezar, ¿sí? Así que tranquilo, que no vas a perder de nada, ¿sí? Gracias. Perfecto. Hola, Francisco. Sí, vamos. ¿Cómo andás? Mira, ayer no entendí una cosa que dijo Miguel Rodolo con el tema de los horarios de porque en El Hormiguero, en una de las charlas de YouTube que habían hecho en vivo, habían dicho que los horarios son, o sea, de noche, toda la semana excepto un día. Y él dijo que hay dos posibilidades de cambiar. Lo que habló Miguel fue en general y sobre todo hablaba de los horarios de la semana que viene, porque la semana que viene vamos a tener las clases 0, ¿sí? Claro, sí. Todas las va a ser en esta franja horaria, es decir, por más que la materia se dicte a la noche, ¿sí? O a la mañana, la clase 0 se va a dictar en esta franja horaria, ¿sí? Pero sepan que los horarios de la semana que viene no son los horarios de cursada, ¿sí? Cuando esté la cátedra hablando les va a decir qué día y en qué horario se cursa, ¿sí? Y audiovisual se va a cursar a la tarde, a partir de la... Sí, esos son los horarios que me decís vos. Son casi todas las materias en horario noche y creo que una sola en el horario de la tarde o de la mañana, no recuerdo bien. Si quieren para mañana les acerco el plan de estudios y los horarios, ¿sí? No, si no le pregunto la próxima semana cuando dijo que también íbamos a tener profesores. Sí, pero dale, si no, yo cualquier cosa después se los acerco. Lo de Tuca no lo conozco muy bien, porque bueno, ya saben, soy estudiante de arquitectura, así que desconozco mucho eso, pero después se los acerco, ¿vale? No, muchas gracias. Nada. Ahí preguntan, ¿por qué no encuentro se va a subir al campus, sí, o al canal de YouTube. Como les dije ahora, después armamos último una sección dentro de nuestra comisión y la saben, ¿sí? Yo tengo un problema con los grupos, porque me pusieron en uno que es la comisión de arquitectura, del 1.26. Bueno, ahora lo chequeo. ¿Sí? ¿Las clases 0 son para ingresantes o los reingresantes también deben hacerla? Mirá, las clases 0 es una clase de presentación, ¿sí? Obviamente, si vos ya cursaste, o ya sos reingresante, o ya estuviste el año pasado, y conocés las cátedras, conocés los horarios, conocés la propuesta, lo que se ve en esa cátedra y demás, si no querés no estés, o sea, no es obligación, ¿sí? Así que nada, es opcional. Justamente es más que nada para los ingresantes que no conocen, que no saben las cátedras, que desconocen, como hablábamos recién, los horarios, o que desconocen cuáles son las correlativas, entonces por ahí dejan alguna materia y el año que viene se dan cuenta que no pueden cursar otra, cuestiones así, ¿sí? Pero si ya tenés más o menos el panorama, no sería necesario. Después, el SIU Guaraní es solo para registrarse. Sí,
Ayer se acuerdan que estábamos con Javier hablando de esto. El SIU Guaraní es una plataforma pura y exclusivamente para anotarse en las materias, para anotarse a los exámenes, para hacer todos los trámites que tienen que ver con obtener un certificado de alumno regular y demás, y donde ahí se les van a ir cargando todas las notas. Es el acta, digamos, lo que antes se conocía como libreta, que iba el profesor, si aprobaba, si te firmaba, te sellaba, ahora es el SIU Guaraní. Es decir, mañana ustedes aprueban un final o terminan de cursar una materia y aprueban la cursada, se les sube directamente al SIU Guaraní, ¿sí? Entonces, su acta, su historia académica está ahí, ¿sí? Hay comisiones en el turno mañana con Tatiana en las materias. No, ahora te voy a consultar bien, te voy a mandar mañana el plan de estudio, los horarios, pero la mayoría son a la noche, ¿sí? Bueno, todo depende, igual chicos, tengan en cuenta de que todos los horarios, obviamente durante la virtualidad se van a mantener, pero en el caso de que en el segundo cuatrimestre o cuando estén dadas las condiciones se vuelva a la presencialidad, obviamente que los horarios, muy posiblemente que tengan que verse desdoblados o afectados o por el estilo, así que mucha precisión en ese sentido, hoy por hoy, para todo el año no se puede tener. Por el momento arrancan como vienen, que son estas comisiones de la noche, y creo que una o dos son a la tarde o a la mañana, ¿sí? El legajo también aparece en el SIU, claro, o sea, en el SIU aparece toda su documentación, digamos, toda su historia académica, todas las materias aprobadas, desaprobadas, para sacar certificados, inscripciones, etc. ¿Sí? Iván dice, respondido, así que nos vemos mañana. Dale, Iván, abrazo. No sé el resto, si tienen alguna consulta. No, cerramos la reunión. Un par. Bueno. Me quedó colgado a alguien. ¿A quién fue que dije? A Germán. Dale, Germán, que te voy a contar para el tema de los grupos. A ver. A ver, esperen. ¿Cómo es tu apellido, Germán? Si es verdad, vos estás en la comisión 1 de arquitectura. En el grupo, pero vas a estudiar tecnicatura en comunicación audiovisual, ¿verdad? Listo. Entonces te voy a agregar comisión 5 de Tuca y a grupo 0. Vamos a agregarte a este. Bueno. Fíjate de comunicarte con tus compañeros para ponerte de acuerdo con eso. ¿Sí? Después me perdí por acá. Yo me perdí la charla anterior. Esta era muy importante. Y la charla anterior era la teórica de todo lo que estuvimos trabajando recién, ¿sí? De todo lo que tenía que ver con la reforma, con la historia universitaria. La verdad que lo que hicimos nosotros fue un repaso breve y apurado, así que te recomiendo que la mires por el canal de YouTube, que está cargada ya, así que si ya la querés ver ahora. Bueno, Juanjo y Alfonsina son dos docentes de la universidad que la tienen muy clara en el tema, así que te recomiendo que lo veas con ellos, ¿sí? O sea, que repases eso. Muchas gracias, chao, gracias, muchas gracias. Todo lo que respecta a materias, horarios y demás, es el campo. Claro, o sea,
El chip guaraní existió, bueno, no siempre no, pero bueno, desde hace unos años atrás, que es como te decía recién, toda la historia académica, las inscripciones y demás. El campus surgió eventualmente forma para poder canalizar toda la comunicación extra de la facultad, es decir, seguramente si estudiaron otra carrera o en el secundario, antes tenían que el grupo de Facebook para una materia, que el grupo de WhatsApp para otra, cosas así. Lo que se buscaba con el campus es canalizar todo por la pandemia que pasó, se volcó toda la facultad al campus FAU para poder cursar las teóricas, tomar. El campus FAU hoy es nuestro espacio eso estar en el o en el aula de cada materia, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir acercando. Sí, a veces también es un que usamos cerca de 1000 personas y a veces suele colapsarse. Puede ser más que sí. Si ya consulta dicen, si no ya cerramos. Bien, chao, Francisco. Chao chicos, nos vemos mañana si no tienen ninguna consulta. Gracias, Francisco. Hasta mañana. Buenas tardes. Chao. Chao, chao.